patents. So for the next 40 minutes, here's the outline of the visit. I'm going to first remind you how technology is more than ever embedded in our lives. And this is a trend that's going to continue. Then we'll talk about optical network technologies, moving on to wireless network technologies, and after that, cloud storage. That is about it. You will learn a lot. And why you will learn a lot? Please mute. Thank you. Why you will learn a lot? Because it's me who's explaining, and I think I explained very well. So what we have behind me is a window into the near future. You saw the butterflies come behind me. These kind of things will be happening all the time. Once we have AR and VR, the VR glasses, the prices are coming down all the time. AR, augmented reality, is going to become ubiquitous. And we're going to be, as consumers, as individuals, interacting with technology on a constant basis in our daily lives with AI, our sidekick at all times. Okay, so that's us. It's a very quick visit, I warn you. You're going to learn a lot. So this was just the consumer part of technology. Now let's move to the industrial part of how technology is changing industry, digital transformation. Huawei has a lot of partners to help the company to achieve the digital transformation of many industries around the world. And this is some of the examples of the work of our partners. I won't go through everything, but we have AR, industrial AR glasses. It's too bad you can't be here and touch them. These things look like they do the job, but to the touch and feel, they don't feel very expensive. So if a worker damages them or they drop or something, it's not a major loss for the company. We have something, the label here says flame-proof CPE, but I think it's actually explosion-proof because that thing is extremely heavy. A CPE being a receiver for the 5G signal. How can the signal come through this thing? The antennas are coming out from these bolt holes here. And here you have a casing for a high-definition camera connected to a 5G network. And this is what allows you to do the automation of many industries, such as mining, for example. And this is also a mining tool. Okay, obviously, Huawei is based in Shenzhen, as I mentioned earlier. Shenzhen is trying to be the technology showcase of China, and Huawei is based in Shenzhen, where the bulk of our sales force here. So Shenzhen wants to adopt technology, wants to be a showcase, and Shenzhen is here. So many, many sales opportunities in Shenzhen, and this is what it looks like. So Shenzhen has a 5G smart airport. The smart stadium, the main function is that it's very, very easy to do high-definition live video broadcasts. You have a fully automated container terminal here in Shenzhen and a lot of smart factories. This is a fast visit. We're going to move directly to smart manufacturing now. This is one of the examples in the poster that was right there. So, okay, look at this mess here. It makes no sense. I will explain it to you. It's very, very simple, you're going to see. This whole thing here is a simplification of a Huawei mobile phone production line, okay? So under one roof, we have, this is very long, by the way. It's about roughly 100 meters long in real life, maybe 70 meters in real life. I've been there. So this is obviously a simplification of the whole thing. And what we have here are actually two factories. And we have these helpful guides here. So you have the old factory here, which we don't operate there anymore. And here we have our new factory setup. Now, there's a lot of similarities between the old and the new. If you're very observant, you already noticed that there is this here. There's a rack of cable here.
Pero adivina, Mute, no lo please. podemos instalar. Yo allá a la verga, Please yo me mute. vete para Alessandria. Yo dije que iba para allá. Please mute. Okay. Estrella Azul me lleva directo a la entrada de Alessandria. Ay, ya. Porque aquí... Okay. Please mute. Right. So the rack of cable, the problem when you rearrange all the equipment, everything, and Okay, that takes a very just long 1 minute. time. Just 1 second, please. I'm going to mute all, but I'm going to give the microphone to Jeff. Okay, you done? Yes. Okay. Go ahead. All right, please. all right. So when the equipment is moved, let's say we change the model of the mobile phones, we have to rewire everything. And that's not just Huawei, it's every manufacturer in the world. So one day, we had to do this. We had to rewire everything, and we switched the production line to 5G. And it's a lot neater, and now we don't have to reinstall all those cables anymore. Okay, so this is a smart manufacturing unit. I'm going to try to start it up. It actually works. This thing, all the parts move here, and I hope I can make this work. Yes, started to move. Yes, it started to move at the end here. So in smart manufacturing, you have a lot of sensors and a lot of high-definition cameras, and the sensors tell you when you need to do preventive maintenance. So that way, the production line never shuts down. And you also have high-definition cameras inspecting the production flow all the time. So if there's a problem or if there's something needs to be rejected, it's removed from the production line as it moves along. Another thing that you're going to see here in a moment, you're going to have kind of a dance of robot. It's very, very hard to make several robots work together. When you go to a car manufacturing unit, you're going to see that one robot does one thing, another robot does its own thing, but they don't work together because it's extremely hard to network several robots to work together as a team. This is a simplified reproduction, but you can also do this in a much more complex environment. And you have the factory manager sitting in its office, and it's got the information on everything that's going on everywhere in the factory. And let's see, we are pretty much done here. So one of the advantages of 5G is that it allows for an extremely high density of machine connections. And it also has, obviously, a much longer range than, so this is a simplification, obviously. It's not a real mobile phone. So it has a much longer range than Wi-Fi. All right, so let's move. We have another interesting display here. We tried to make things interesting to look at. This is a fully connected... ¿Cuán importante es? Esto es un cable completamente conectado. Looks like the power is off. Espérame porque parece que está apagado. No. All right, so it's a fully connected harbor. Entonces es un puerto completamente conectado. ¿Qué pasa? Bueno, miren, los contenedores básicamente automáticamente son enviados al camión con una cámara de video de alta definición que puede leer los números en los contenedores y pueden también el número de la placa del camión. Y esto se hace sin error. En lugar de tener un operador de grúas todo el día allí en la cabina, solamente baja cuando tiene que ir al baño y es un problema porque hay muchas escaleras, tenemos una grúa completamente automatizada. Y esto no es muy complicado. Es decir, construir algo así es bastante sencillo, digamos. Hay dos formas de hacerlo. Si es una nueva terminal de contenedores, ustedes
la construirían con fibra óptica. Esto hay que considerarlo. Si ya es digamos, una remodelación o el retrofit, la mejor forma de hacer esta remodelación es con 5G, porque simplemente ponemos el equipo de 5G arriba. Sin embargo, con la fibra óptica tendríamos que hacer zanjas y tender el cable de fibra óptica. La fibra óptica versus 5G, tenemos 5G actualmente. ¿Vamos a dejar de usar la fibra óptica? Es la pregunta. Bueno, mucha gente está confundida y la respuesta es que todo depende. Depende de su situación. Cuando ustedes pueden, en el momento que pueden, la fibra es la mejor opción. ¿Por qué? ¿Por qué es la mejor opción la fibra óptica? Porque tiene el menor, digamos, consumo y puede llevar una cantidad casi infinita de datos por el mismo costo. Entonces, desde luego es la solución más verde, más ecológica y también tiene la menor latencia y el ancho de banda más amplio. Ahora, ustedes probablemente habrán experimentado o a lo mejor han tenido una mala experiencia con la fibra. A lo mejor, si están conectados con fibra al Wi-Fi, y a lo mejor es más lento que su teléfono celular. Y dicen, bueno, la fibra óptica no está haciendo lo que supuestamente debiera hacer. Es decir, no hay un beneficio. Prefiero usar mi teléfono celular. Esto es porque alguien o en algún momento la fibra óptica se conectó a una parte eléctrica o a lo que es cableado eléctrico y entonces se desacelera mucho. La fibra óptica puede moverse a la velocidad de la luz. Es instantánea de una parte del mundo a la otra parte, pero si por algún motivo se acerca a las líneas de electricidad en algún momento dado, entonces los datos se desaceleran, es decir, pierden velocidad. Aquí hay algunas partes que son partes de un conmutador. Es decir, cuando los datos cambian dirección de su ciudad a otro país y de otra ciudad en ese país y luego a otro barrio. Entonces, esta es, digamos, la conmutación. Y esta es una parte de un conmutador tradicional eléctrico. Ustedes pueden ver que hay partes electrónicas. Electrónica significan medios eléctricos que obviamente son más lentos que la velocidad de la luz. Ustedes estarán familiarizados con esto, lo han visto muy a menudo, y les voy a mostrar unas partes clave de un conmutador óptico. Algunas de las partes clave son estas. Por ejemplo, ustedes pueden observar que esto es completamente diferente de la electrónica. No tiene nada que ver con la electrónica. Así que este es el tipo de sistema espejo. ¿Por qué? ¿Por qué es un sistema espejo? Bueno, porque tiene fibra, como ya dije, que lleva haces de luz y cuando se cambia la dirección se usan este tipo de láminas. Estas son fibra transductores. Ustedes pueden ver que es un intercambiador muy complejo. Y Huawei es pionero en los conmutadores ópticos y creo que somos la única compañía en el mundo que puede ofrecer estos conmutadores ópticos completamente ópticos. Esto es una parte de, digamos, la presentación. Ahora vamos a ver lo que pasa con los lugares. El tener una red completamente con fibra óptica tiene algunos pros y contras. Es decir, todo empieza desde una central, pues una gran infraestructura, y de allí todas las fibras salen. Varios kilómetros de fibra. Entonces, instalar fibra en un país, en un estado, en una ciudad, es un trabajo arduo. Huawei es pionero de una nueva forma de hacer las cosas, y esto es muy importante. Nosotros hemos desarrollado una forma de utilizar la red de telefonía celular. Existe una red de celulares que cubren donde existan personas. Por ejemplo, hay torres de microondas, de celulares, y estas torres están conectadas a algo, ¿verdad? Bueno, idealmente fibra. Pero esto es una antena, de hecho,
una antena de celular simplificada, muy simplificada. Entonces, esta antena está conectada a algo. No nada más está ahí sola en el medio de la nada, conectándose con su teléfono. No, está conectado al resto de la red y es algo con muy alta capacidad. Lo que hemos hecho en Huawei, que nadie más lo había hecho anteriormente, y probablemente seamos los únicos que lo tenemos en la actualidad, es tener esta caja que se llama el AirPON, como el aire que respiramos, y el PON, que es Passive Optical Network, red óptica pasiva. Entonces, alrededor de la torre del celular puede haber a lo mejor 100 hogares. Esta es una forma más eficiente de poder, digamos, conectar la fibra en alguna colonia, vecindario, barrio. La capacidad es muy buena. Oh, no, un paréntesis. Esto es para que ustedes jueguen un poquito con su mente. Ya dije que la antena se conectaba al resto de la red a través de fibra. No siempre es así. Algunas veces es muy difícil conectar una antena con fibra. Entonces, casi todas las antenas del mundo, las antenas de celulares, de telefonía móvil, no están conectadas con fibra. Están conectadas o a través de unas antenas de microondas de alta capacidad. Estas microondas no se conectan al teléfono. Las antenas de microondas están diseñadas para conectarse con el resto de la red. Las microondas pueden llevar una gran cantidad de datos extremadamente rápido, casi tan rápido como la fibra. Bueno, no tan rápido, pero es una conexión de muy buena calidad. Y si ustedes piensan en esto, estas antenas están conectadas y de estas antenas tenemos fibra. Es una red inalámbrica que ofrece una solución fija que es un poco extraña si pensamos en esto. Muy bien, ahora llegamos al hogar de las personas. El conectar la fibra en los hogares, bueno, la solución tradicional era la siguiente. Teníamos que tener cables sin recubrimiento y los conectábamos a una parte de la casa y esto se tarda como 90 minutos en esta instalación. Una vez que llega, se tiene que enviar a un técnico a la casa, pasa 90 minutos para poder conectar la fibra en el hogar. Pero nosotros no lo necesitamos. Ideamos estas cajas que se llaman el Quick ODM rápido. Solamente es un sistema de conexión. Simplemente conectamos la fibra. Ahora voy a hacerlo. Simplemente lo conectamos para que tengan una idea y después esperamos unos segundos en lugar de 90 minutos, como se hace actualmente. Así que tenemos Fiber Iris, que es el nombre comercial, es nuestra marca. Esta es una tecnología que tenemos. Si se rompe la fibra o si no responde en la red, rápidamente podemos identificar o sea, el técnico puede identificar el defecto. Y esto es algo muy nuevo y no consume realmente mucha energía. Puede identificar una falla entre dos puntos de contacto fácil y rápidamente. Bueno, ya llegamos a la casa, estamos conectados y ahora estamos dentro de la casa y tenemos ya la red inalámbrica, el Wi-Fi. Digamos que tenemos aquí el Wi-Fi. Aquí tenemos, dice que es como el cielo. Tenemos la fibra, tenemos la conexión inalámbrica. Aquí Wi-Fi tiene que ir hacia el techo y la experiencia no es muy buena, se pierde la señal. Entonces, lo que nosotros hemos ideado, nuestra solución, es fibra en cada cuarto, no nada más en la casa, sino fibra específicamente en cada estancia. Y es una muy buena solución, es decir, nosotros hemos creado una fibra muy flexible y translúcida que aunque uno se ponga en el medio de la pared, casi no se ve. Obviamente trataremos de ponerla en las orillas para que no se vea, pero es prácticamente invisible. Entonces, es altamente flexible. Yo les recuerdo que la fibra óptica está hecha de vidrio y esto es tan flexible como una liga. Muy bien. He hablado de fibra, la fibra es maravillosa, es sorprendente. Yo vivo en dos mundos, aquí en Shenzhen y también en Hong Kong.
Y mi edificio en Hong Kong no tiene muchos pisos, es muy antiguo y el operador de la red, y es cierto, no va para allá, no va a instalar fibra. Simplemente no van porque es un edificio antiguo, no es muy alto y tenemos una conexión muy mala. Cada vez que voy a Hong Kong, bueno, yo llevo una de estas cajas de China Mobile y esta caja se llama CP, Customer Premise Equipment, que es un equipo en las premisas del cliente, es decir, uno la pone cerca de la ventana, capta las señales de Wi-Fi y pueden tener ustedes un Wi-Fi extremadamente bueno, no tan bueno o con la respuesta máxima como nos da la fibra. Y desde luego, a lo mejor tendría yo que pagar más en la factura que si tuviese la fibra, pero es muy bueno. De otra forma no se puede usar. Es decir, 5G es una tecnología muy buena. Puede llevar muchos datos con una décima del costo por bit de 4G. Es decir, 5G no va a ser muy cara porque 5G es muy eficiente en la transmisión de altas cargas de datos. Bueno, estas son las redes ópticas. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Ya terminamos de ver redes ópticas y ahora nos vamos a centrar en el panorama general. Mis colegas en la unidad de transporte han hecho esta, digamos, una villa virtual, pueblo virtual. Ustedes pueden ver que existen varios escenarios. Está el estadio, hay automóviles. Imagínense que muchos de estos son coches que no requieren conductor. Tenemos el aeropuerto 5G. Es decir, este es un escenario, o son varios escenarios. Y uno de nuestros nuevos motos actualmente es 1+N. Es decir, queremos que las ciudades y los territorios operen como una red conectada múltiple. No importa si es fija o inalámbrica, debe de ser conectada de manera muy dinámica, sin ningún problema. Si no se va a usar fibra, por ejemplo, para las unidades móviles como un auto, entonces tendríamos que usar tecnología inalámbrica. Ahora estamos en la sección de tecnología inalámbrica. Huawei actualmente está promoviendo la tecnología 5G inalámbrica. Pensamos que somos los mejores. Sin embargo, tengo aquí una gráfica que muestra algo para que vean si somos los mejores o no. Estos son los operadores de la red en todas partes del mundo. Y los operadores que usan Huawei, el equipo de 5G de Huawei, aparecen en rojo. Y los que no usan equipos 5G Huawei aparecen en azul. Y esta es la experiencia del usuario, es decir, hablando de la calidad de experiencia del usuario. Seúl, vemos que es más alto el rojo, el uso de satisfacción por Huawei, también azul, porque Corea tiene las mejores redes de 5G en el mundo. El equipo que tienen allí en Corea es impresionante. Pero lo que sí es consistente en todas partes del mundo es que el equipo Huawei se percibe como que otorga la mejor experiencia para el usuario, comparado con los equipos que no usan Huawei. Les voy a mostrar rápidamente algunos de nuestros equipos inalámbricos. Aquí lo que tenemos es el Superblade. Y esta unidad que tenemos aquí puede darle servicio a tecnología 2, 3, 4 y 5G, redes de todas las generaciones. Nadie lo ha hecho tan pequeño como Huawei y esto reduce el costo de instalación y también el tiempo de instalación. Y este es uno de los costos principales para los operadores de la red. Cuando quieren, actualizar a 5G, el costo de instalación por mano de obra es sumamente alto. Tenemos clientes que han comprado los Superblades de generaciones previas para las redes 2G, 3G y 4G y ahora quieren a lo mejor agregar 5G, entonces simplemente adquieren esta caja, es solamente es para 5G, pesa 25 kilos, se requieren 2 trabajadores para simplemente llevar esto al tejado, si se va a instalar en un tejado.
Y básicamente es todo lo que voy a decir sobre las antenas 5G. Ahora vamos a hablar un poquito el equipo. Vamos a hablar del equipo que apoya las antenas. Son los gabinetes. Los gabinetes, si es una torre independiente, se ubica en piso, en tierra. Si está arriba en el edificio, en el techo, por ejemplo, pues sí, se estaría más bien en el piso justo por abajo del tejado. Para esos gabinetes tenemos un tamaño, un gabinete, es decir, queremos que nuestros clientes no tengan distintos gabinetes en su lugar, sino que en un solo sitio tengan el gabinete, un solo gabinete con todo lo que necesitan. Es porque los clientes tienen que rentar espacio dentro de esos edificios y este es uno de los costos más altos de operar una red, la renta que tienen que pagar por el espacio que ocupa la tecnología. Entonces, en cuanto a la estructura de costos de los operadores de la red, no importa cuán avanzado sea, ni cuán caro o barato sea, en el gran esquema, los operadores de la red pagan más para otras cosas, como puede ser renta, consumo de energía, personal. Entonces, todo este equipo está en su estructura de costo y no es tan caro. Nosotros les tratamos de ayudar, les ayudamos a que ahorren en la renta. En lugar de tener 3 gabinetes, nada más tienen 1. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, por ejemplo, la batería de iones de litio. Esto básicamente sustituye al rack de baterías ácidas y básicamente también esto es como un apoyo en caso de que se vaya la luz. Esto luego entra. Estas baterías de litio son mucho más caras que las ácidas y en muchas partes del mundo las roban. Estas baterías la gente las roba y lo que hemos hecho es instalar un sistema antirrobo muy efectivo. Y los clientes, por lo tanto, están seguros que no se les van a robar las baterías y pueden ellos, desde luego, invertir en las baterías de iones de litio. Luego tenemos también lo que se llama el RAM único, el single RAM. Y esto les permite administrar las redes 2G, 3G, 4G y 5G con un solo hardware. Es como un sistema de cómputo en donde una tarjeta es una red. No sé exactamente qué es esto, pero bueno, creo que esto es la tarjeta 2G. Aquí tenemos la tarjeta 3G, algo así. Y después, una vez que conectamos esto en la computadora, aparece como si fuese una sola red. Aparece en una pantalla en lugar de tener 2, 3 o 4 diferentes paquetes de software diferentes para estar operando cada red. Entonces, un solo lugar, un solo gabinete. Y este es uno de nuestros temas y esto ayuda a ahorrar mucho tanto en la renta para los operadores de la red y esto esperemos que también se transfiere a facturación menor para los consumidores. Anteriormente había mencionado también las antenas de microondas que pueden, digamos, tomar el lugar de la fibra en lugares en donde es muy difícil instalar la fibra. Entonces, casi tenemos todo relacionado con las telecomunicaciones en Huawei, desde los teléfonos celulares, vamos a hablar también de los servidores de la nube en un momento más, y también hacemos estas antenas de microondas. Este es un nuevo modelo, es el E-Band. E-Band se refiere a una alta frecuencia, sumamente alta frecuencia, más de 70 gigahertz. Y es una frecuencia que es difícil de usar por 2 razones. Tiene un rango muy estrecho de 2 o 3 kilómetros máximo. No, aquí, corrección del orador, es 3,5. Hemos podido aumentar ese rango a 5 kilómetros. Así que esto no es es decir, las áreas rurales, sino un ambiente citadino en donde las ciudades, en donde no hay, las distancias no son tan largas. E-Band requiere, desde luego, la señal, que la señal llegue a este objetivo de manera directa. Si hay viento,
y la antena está vibrando, está moviéndose por el viento y tenemos una distancia de 5 kilómetros, va a ser muy, muy difícil que le dé al blanco la señal. De hecho, esto solamente es para demostración, no es parte del producto, ¿eh? Voy a mover la antena y van a ver qué sucede con ese punto, con, digamos, la diana. Lo importante es que la señal siempre debe de estar dirigida al centro. Pero vean, yo estoy moviendo la antena y la transmisión se mantiene dirigida hacia el centro de la diana. Esto es algo que se desarrolló hace algunos meses y puede ayudarnos a transmitir muchos datos de manera inalámbrica. Esto es algo que se requiere con 5G, porque obviamente la tecnología 5G se trata de crear y de transportar grandes cantidades de datos. Ese E-band es una nueva herramienta. Bueno, el E-band de largo rango será una nueva herramienta que usarán los operadores de la red. 5G se trata de crear y generar datos. No tenemos que mantener todos estos datos para siempre, pero muchos datos sí se tienen que almacenar, muchos se tienen que procesar. Así que los servidores de datos, el negocio de servidores de datos está explotando debido a la gran cantidad de datos. Por lo tanto, existe la oportunidad para los operadores de la red y también, desde luego, es un dolor de cabeza, porque ellos van a tratar de disminuir los costos. No quieren que estos centros de datos ocupen una gran cantidad de espacio y ciertamente no quieren tener tampoco facturas sumamente altas para los clientes de celulares, de telefonía móvil. Vamos a ver cómo Huawei ha ideado el centro de datos. Miren, aquí tenemos, es decir, vendemos los componentes del centro de datos de manera modular, prefabricada. Esto es como una pila de servidores. Digamos que aquí en este piso ya tienen la capacidad completa, siguen agregando. Si requieren más memoria, compran un bloque de memoria. Si requieren un procesador de datos, compran un módulo de procesamiento de datos. Si requieren más energía para todo, el módulo de energía se puede adquirir. Hemos también pensado en el consumo de energía en términos del enfriamiento. Hemos tratado también de usar todos los elementos que podemos, herramientas. Así que hemos nosotros estudiado los flujos para poder maximizar la cantidad de calor que pueda ser usada usando el aire externamente sin requerir de ventilación. Otra cosa que hemos hecho también es, bueno, ustedes ya han explorado lo que se denomina el enfriamiento de líquido, que es como un almacenamiento propio. Voy a explicar un poquito. Hemos hecho muchas cosas. Entonces, básicamente esto es tradicional. Esto probablemente les es familiar. Si tienen una computadora de escritorio y ven adentro, esta unidad es un poquito grande porque básicamente es un servidor industrial, pero este equipo les es familiar y es bastante grueso. Si lo multiplican por muchos unidades, bueno, se requiere gran consumo de electricidad. Tienen todos estos servidores y ustedes pueden simplemente necesitar muchísimas ventiladores. Estas unidades de enfriamiento líquido es más eficiente, requiere menos energía y pueden ustedes apilar estas unidades de procesamiento una sobre la otra en el mismo espacio. Se reduce la electricidad, es decir, se reduce la factura de electricidad y uno ahorra también el lugar. Entonces, ahorramos tanto en el lugar donde tiene que instalarse y en la electricidad. Aquí tenemos un stack, una pila de memoria flash, y yo creo que uno de nuestros primeros clientes es un banco, porque estas cosas han sido diseñadas con la confiabilidad en mente. Y
esto es un nivel extraordinario de confiabilidad. Así que en la industria, los mejores estándares de la industria, stacks de este tipo, pues comienzan no nada más a operar adecuadamente una vez que la mitad de los controladores se han ido. En nuestros stacks de memoria flash, como puede ser el Solid State Drive, es decir, estado sólido, es el motor de estado sólido, ustedes pueden tener una unidad o dos unidades que fallen Entonces pueden tener hasta 7 unidades y todavía el equipo tiene un desempeño razonable. En un centro de datos, estos stacks son para los datos que tienen que ser accesados constantemente. Son datos accesados constantemente. Por eso usan stacks de flash drives. Mucha de la memoria o muchos de los datos en la memoria no se tienen que acceder tan a menudo. Creo que esto se llama datos almacenados en frío. Simplemente son datos que tú mantienes en discos duros. Este es un almacenamiento enorme de un disco duro, se ve así, y igual ustedes lo tienen en su computadora. Esto es únicamente como muchos drives juntos que no ocupan tanto espacio. Aquí dicen que son 2.400 gigabytes de datos, que es todo un piso, como pueden ver. Nosotros tratamos de facilitárselo al cliente y pensamos en un problema que no, aquí es fácil arreglar o componer o reemplazar un disco duro, es fácil. Pero ¿cómo van a reparar los que están atrás si tienen otra unidad encima? La innovación que tenemos trata de cosas sencillas, pero nadie lo había hecho antes. Una de las cosas que les gustan a los clientes es que hacemos las cosas sencillas que nadie más hace. Y aquí les va a sonar algo tonto. Aquí tenemos como estos cajoncillos. Parece que se ve como algo tonto, pero aquí los servidores tienen espacios en ambos lados y aquí se puede abrir la puerta y tenemos espacio, es fácil de reparar. Y el primero, y bueno, que se hizo y lo diseñamos así. Y cuando pensamos esto versus el stack, pues suena algo tonto, pero bueno, eso fue lo que hicimos para nuestros clientes. Igual ustedes saben o no que Huawei se fundó en 1987 en Shenzhen y virtualmente cuando las tasas más bajas de conexión, no había teléfonos en China y todo eso existía en 1987. Esto ha cambiado muchísimo desde entonces, pero nosotros teníamos y mantuvimos conexiones fundamentales para gente que no tenía conectividad. Esa fue nuestra misión, conectar la mayor cantidad de gente posible, y nosotros hace algunos años vimos una solución de muy bajo costo que se llama RuleStar, y esto proporciona 5G. No provee 5G, sino 4G, y algunos proveen 2G y 3G. Nosotros hicimos esto hace algunos años y la idea es nada más no es para ONGs, es para operadores de redes comerciales que sean baratas para que puedan implementarla comercialmente de manera aislada. Las piezas son muy baratas y no es que
queríamos que los operadores tuvieran este tipo de red, pero así funciona el mundo. Los operadores cuando ganan dinero, pues lo van a hacer por una utilidad o por un incentivo. Y si no se tenían teléfonos anteriormente, esto sería una buena inversión. Y aquí, de hecho, tenemos un modelo, es el más reciente, es el RuleStar Pro. Y lo que hicimos con este modelo es que antes había 3 unidades, probablemente no el que está y nada más los 2 teclados, y ahora nada más hay uno, digo los 2 modelos, corrijo. Y esto en la vida real es mucho más grande. Para darles una idea, este es el tamaño de esta caja que ven aquí en el poste. Y en esta caja combinamos la unidad de frecuencia de radio, el stack hall, y también reducimos el tamaño. Esto es la mitad de celdas solares que teníamos con la unidad básica de RuleStar. Al reducir esto y esto, lo hizo más barato, y al hacerlo barato significa que es más probable que los operadores de redes puedan ganar dinero al instalar estas cosas, y al ganar dinero van a instalar más y más gente va a estar conectado con el resto del mundo. Esta es la misión, y hay millones de personas en todo el mundo que están utilizando Y no sé si me fui muy rápido, pero por mi parte eso es todo. Michael, ¿me fui rápido? No, no fue rápido. Creo que fue una explicación muy buena, una presentación muy buena. Me preguntaba si quisieras reunirte y ahora tenemos con nosotros a la gente de Crazeboard, que es el director general de transformación, y Marcelo Moja, que es el director para la región de América Latina, y tenemos Clement Tolman, que es el director general de la Oficina de Transformación en América Latina. ¿Tienen algunas preguntas? Pueden levantar la mano que tienen en la parte inferior de la pantalla. Estamos en vivo, como ustedes saben, y no los puedo ver. Pero las reglas son las siguientes. Ahora, primero levanten la mano y se van a dirigir a la persona que le quieren hacer la pregunta, y al mismo tiempo, cuando hagan la pregunta, la siguiente persona. I think that now actually I've allowed everybody to unmute themselves. So now I guess we can go ahead. Yeah. Oh. JC, sorry. Jeff, please go ahead. Oh, no, I was just hoping I've got a pretty busy day tomorrow. Wonder if any questions about the hall? Yeah, I think that I will just ask these guys to ask the questions about the hall first, and then... All right, thank you. Yeah. I think I see one hand. It's, Vladimir Rojas, would you like to go first? Hello. Nice to see you. Thank you for the presentation. This is a question for the presenter of the hall. About talking about maintenance, about all the equipment you have mentioned, what is the cost? Is a higher cost
do you have any rate or a data for maintenance about the 5G technology? Because when you have a higher maintenance cost, maybe it could be very difficult to put in your home or in a company, or these equipments are just for companies or big corporations? What do you think about? Thank you. Oh, yeah. I learned in the past few days is we have formulas, very complex formulas to analyze the cost of the projected cost of wireless versus fixed. And I think actually Paul could give them much more comprehensive answer on that because I think that's his business unit. Paul, you're there? Do we have Paul there? Yes, I believe so. But let me see. So 5G consumes more electricity than fiber. But once fiber it's installed, the running cost is very, very low. And we keep lowering the maintenance costs with, I mentioned IRIS earlier, our new technology called IRIS. And it's a very, very neat and elegant way to identify if, let's say that the fiber has been cut or bent too much. IRIS helps you to identify, narrow down the location of where the failure is. And so you have a more clear idea of what's going wrong. And that's was. I'm unmuted now, so I could answer your question. Perhaps because it's quite late in Shenzhen, would you like, Michael, for me to take the questions that come from the audience, and then we can let Francois? That'd be very kind. And the first question was actually something that you know more about than I do, because it's like this cost analysis between fixed and wireless network. And I know you have some very developed formulas on how that's done. Yes. So I will bow out because it's a very busy week with World Mobile Congress in Shanghai. Thank you, Michael, for the chance to present today. And nice to hear your voice, Paul. Good to see you, Jean-Francois. Okay, thank you very much, Jeff. Yeah. So next, shall we take more questions? Yeah, I think I see Pablo Lopez. So you can unmute yourself, actually. Good morning. Thank you. I have a question about the R&D activities. Huawei developed the research only in China. How is the I don't know the main aspects of the R&D activities of Huawei are funded by government, are only conducted by Huawei, are developed in another countries, or I don't know if you can tell us some about the R&D activities from Huawei. Thank you. Sure. Yeah, thanks, Pablo. It's a very interesting question because Huawei operates now in about 172 countries globally, and we have about 30 research facilities, R&D facilities globally. So a lot of the development work is done in China, but a lot of the research work is done in other countries. So I think one of the last things you just saw that Jean-Francois presented, he demonstrated this microwave link with the self-correction at E-band. And a lot of the microwave development research work is actually done in Milan. A lot of the radio work is done in, some of the radio work is still done in Sweden. A lot of the mathematics and the algorithmic work is done in Russia. For some of the industrial design. Para diseños industriales en París, por ejemplo. Entonces, distribuimos muchísimo la investigación. Y en China
también lo hacemos. Toda la parte de desarrollo se hace en China, por ejemplo. Los softwares también se han desarrollado en la India. Entonces, todo esto depende del tipo de negocios. El trabajo de óptico también se hace en Arabia Saudita, en Estados Unidos, y las instalaciones de investigación, algunas en Huawei o conjuntamente con socios en universidades, con clientes de diferentes corporativos. So, do you have any other questions, guys? ¿Tienen otras preguntas? Le pueden dar clic en el botón para levantar la mano. May I also remind you to, Quiero recordarles que se presenten antes de hacer la pregunta. Paul, I think that maybe I can jump in with one question. Bueno, podemos hacer otra pregunta. Muchas personas hablan de la transformación digital y también de la economía digital. Obviamente, no somos gente técnica, pero la tecnología cada vez se integra más en nuestra vida cotidiana. ¿Y por qué Huawei ve que la transformación digital es el tema más importante, con todos los cambios en las tendencias que se han visto? Bueno, hay muchas respuestas en la transformación digital. Por ejemplo, mi planeta también ha tenido transformaciones. Hemos tenido discusiones con todo tipo de gente y también el 5G en América Latina y otros países que han implementado y nos preguntan por qué han de implementar el 5G. Pero vamos a suponer que no vamos a pensar en 5G, que tenemos esto. Digamos que no pensamos en 5G. Por ejemplo, como Jean-François presentó, pensó en la industria 5G, en hospitales, en estadios, lo que nos mostró en el hall de exhibición. Pero hay un buen caso para implementar 5G en la industria. Pero en los países en desarrollo, en donde 4G se sigue desarrollando, en la discusión es si debemos implementar 5G. Obviamente, si quieren transformar el sistema de salud, pues sí se necesitan beneficios como inteligencia artificial o etcétera, pero no se puede hacer eso sin datos y no se pueden obtener los datos sin esto. Entonces, necesitamos conocer las tendencias y acceso a la información. Tenemos cámaras que ven la calidad de los productos. Utilizamos cámaras que pueden ver los peces o parásitos. Hay cámaras que cargan videos en hospitales, en las cocinas. Todo esto usa componentes. Entonces, la manera como la industria exhibe estas tendencias generalmente hablan de eficiencia, seguridad, salud, y esto es lo que hacemos. Hay muchos sensores en los hospitales, mucho monitoreo, videos, imágenes que se cargan en iCloud, en estas soluciones. La razón por la cual estamos transformando este tipo de cosas es que primero es el costo de almacenar y de computar, por ejemplo, y de almacenar en la red, en la nube, no es cara. Y el segundo componente, tenemos un algoritmo. No tienes que ser un programador. Tenemos el algoritmo con un video, asociado a un video, y esto se va al mercado con la solución. Y después
tenemos la oportunidad de recopilar datos de todos de una manera que sea benéfica para los costos. Entonces, juntos permitimos toda esta transformación. Okay, thank you, Paul. Gracias, Paul. También veo algunas preguntas en el chat. También pueden hacer la pregunta en español o portugués. Tenemos Marcelo Moza, Guillermo Sola, también que habla español. Vamos a ver aquí en el chat. Hay una pregunta. Dice, ¿qué tan rápido van a llegar las ciudades inteligentes en América Latina? ¿Y cuándo llegarán? ¿Sí? ¿Quién lo va a tomar? Sí, claro, lo voy a tomar. Voy a pasar a español. Y Entonces, bueno, ¿qué tan rápido van a llegar las ciudades inteligentes a Latinoamérica? Las ciudades inteligentes están compuestas por diferentes soluciones. No hay una solución que realmente tenga por completo las ciudades inteligentes. Necesitamos para las ciudades inteligentes no solamente tener tecnología 5G, sino como dijo Paul, necesitamos la inteligencia artificial, necesitamos la nube, necesitamos el Internet de las cosas, muchas aplicaciones de video y todas estas tecnologías en conjunto, la ciberseguridad, por supuesto, porque ahora hay no solamente seres humanos conectados, sino miles de millones de cosas conectadas y todas esas podrían ser hackeadas. Entonces la parte de ciberseguridad, de la cual Marcelo Mota es un experto, también es muy relevante. Las ciudades inteligentes yo diría que se están desarrollando poco a poco. Hay soluciones, por ejemplo, de salud, hay soluciones de educación, hay soluciones de energía, hay soluciones de agua, en fin, una combinación bastante fuerte y de lo que es muy importante aquí es tener la visualización de qué es una ciudad inteligente dependiendo por país. Cada país va a tener necesidades totalmente diferentes de las que tienen otros países. Por ejemplo, en Latinoamérica, la parte de la seguridad es muy importante para nosotros porque muchos países tienen problemas de seguridad. Para Latinoamérica es muy importante la parte de educación, de la productividad, de la agricultura. Entonces, todas estas soluciones, los gobiernos van teniendo la visión de cuáles ir apuntalando primero y en conjunto con las diferentes industrias verticales se van lanzando estas soluciones a través de los operadores y por supuesto los proveedores de tecnología como lo es Huawei. Y tenemos ya muchos ejemplos alrededor del mundo. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, Medellín es una ciudad en específico que ha desarrollado mucho este tema y tiene un centro para la cuarta transformación industrial ahí en Colombia y es prácticamente la única ciudad que es miembro y que tiene un centro de este tipo con la cuarta transformación industrial a nivel mundial. Entonces ya hay pasos agigantados por parte de algunos países en hacer este tipo de cosas. I see a question here, Michael, from Antonio Franco, yes, about do you think the pandemic accelerated or delayed technological development? ¿Creen que la pandemia va a influir en todo esto? Bueno, voy a explicar por qué esto es una pregunta interesante, porque tiene que ver con otra pregunta de la promoción de la llegada de 5G. Si nosotros nos ponemos a ver hace 2 años, cuando empezamos a implementar 5G, los operadores dudaban de qué tipos de negocios optarían por esto. Estaban más trabajando en 4G, decían que eran mucho más eficientes.
Pero vamos a ver lo siguiente. Si hace 2 años cualquier operador de telecomunicaciones, diríamos, podemos tener un negocio o un caso de negocio para un video de alta definición con monitoreo y nunca se habría vendido, pero por la pandemia, como no podemos viajar, hacemos las cosas diferentes y estamos interactuando diferentes desde el trabajo, las escuelas de los niños, que también se dan servicios comunitarios porque no podemos viajar y todo se hace por la tecnología y utilizamos combinación de inteligencia artificial y otro con tecnología mucho más convencional. Tenemos 43 países del mundo que a mediados del año pasado se dieron cuenta que tenían que tener este tipo de producto para seguir avanzando, o ya sea que, por ejemplo, que no quisieran tampoco adoptar tanto la tecnología, pues la población los obligó. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, en el año 2021, estamos en esto. ¿Qué vamos a demostrar? Aún cuando el mundo regrese a la nueva normalidad, ya la tecnología ha sido adoptada, ya que no nos queda de otra más que aceptar este cambio. Entonces, yo estoy seguro que el sistema de salud va a tener una transformación masiva y al igual que el sistema educativo, por la adopción y la aceptación de la tecnología y por todo el cambio en el comportamiento de las personas. Pero imagínense cuando regresemos a la normalidad en América Latina, está muy lejos de China, ¿no? Pero Michael hoy me puede hablar o cualquier persona me puede hablar y podemos conversar todos los días. Necesitamos hacer cosas. Y esto es lo importante. Yo creo que has mencionado un punto muy adecuado. Y yo quiero resaltar que en Latinoamérica, el 6% de la población latinoamericana no tiene conectividad. Imagínense, en los tiempos de pandemia, estas personas están completamente excluidas, porque en realidad la economía no se detuvo al tener conectividad, en fin. Pero para estas personas que no tienen conectividad, pues imagínense, se encuentran en una situación muy precaria y no pueden, pues, simplemente disfrutar de los beneficios de la conectividad. Pero aparte de esto, en Latinoamérica existen alrededor de 40% de personas que podrían tener conectividad, pero no tienen un plan, es decir, no pagan por su conectividad. Nosotros solamente la mitad de la población latinoamericana disfruta de las redes. Solamente la mitad de la población puede seguir o pudo seguir trabajando durante la pandemia. Por eso yo creo que el hacer la conectividad parte de la vida social es algo necesario. Y que esto lo hemos visto durante tiempos de pandemia. La necesidad de la conectividad, que es la base de este nuevo mundo económico y digital. Y has mencionado un punto muy interesante. He estado en Colombia varias veces, de año antepasado, y tratábamos de promover la conectividad rural. Tradicionalmente, Jean-François ya lo mencionó, que básicamente cómo los operadores pueden simplemente vender
el equipo, pero en Colombia hicimos las cosas diferente. Es decir, no promovimos la conectividad o simplemente la telefonía celular. Lo que promovimos fue la salud y la educación a la población rural, porque es lo que la conectividad podrá ofrecer. Entonces, nosotros platicamos con el gobierno sobre queremos educación, queremos cuidados médicos en las áreas rurales para que estos fueran los impulsores para poder mejorar la vida de las personas en general y las relaciones sociales. Este es el desafío que tenemos. Y muchos de los problemas que tenemos es que probablemente no estamos promoviendo los productos innovadores, como mostró Jean-François en Chile, en Latinoamérica de la forma adecuada. La pregunta es cómo podemos mostrarle a los latinoamericanos la posibilidad, no nada más de la tecnología, sino cómo ejecutar, cómo implantar, cómo instalar. Esto es lo que se necesita, creo. Una forma adecuada de convencer a la gente. No decir, vamos a traer 5G a Latinoamérica, cuando vemos que ni siquiera tienen el Wi-Fi. Es decir, el Wi-Fi sí es gratis, pero la calidad no es muy buena y aparte tampoco es muy seguro. No es confiable, en fin. Si esto es aceptable para la gente, entonces, bueno, no se requiere 5G. Pero los argumentos que siempre tenemos sobre la industria de la tecnología 5G es que es una oportunidad muy diferente para impulsar la economía en cualquier país latinoamericano. En todos los países, no nada más en los grandes. En agricultura, en cuidados médicos, en la industria. Es decir, la tecnología 5G ayudaría a impulsar las economías en todas las áreas. Entonces los gobiernos tienen que entender cómo la tecnología 5G se puede usar en la industria para beneficio de las personas y de la economía. Tenemos que mostrarle a las personas cómo estas industrias 5G puede mejorar las cosas. Aparte, también los servicios podrían ser diferenciadores en muchos segmentos del mercado usando tecnología 5G. Quisiera elaborar un poquito más y voy a hablar en español para asegurarme que a todo mundo le quede claro, porque esto es muy importante. Solucionar todo. That Wi-Fi is a technology that can solve everything, especially in este momento es que Wi-Fi no te puede dar la calidad que te puede dar 5G. Entonces, cuando hablamos de aplicaciones industriales, no solamente industriales, sino también aplicaciones, por ejemplo, en medicina, es muy importante tener tanto el ancho de banda como la latencia baja, adecuada para poder hacer estas operaciones. Imagínense un médico que está operando a 50 kilómetros de distancia a un paciente a través de un robot y lo hiciera con conexiones de Wi-Fi. La latencia de Wi-Fi pues, tendría alrededor de 300 milisegundos. Para hacer una analogía, la latencia que tenemos los seres humanos de nuestro cerebro a nuestra mano a través del sistema nervioso es de alrededor de 10 milisegundos. Entonces, imagínense que el médico hace un movimiento del robot y el robot tarda alrededor de 30 veces más de lo que tardaría el médico en mover la mano. Entonces, así pasa también con los robots en la industria. La latencia es muy importante y solamente una tecnología como 5G con el poder en la nube a la orilla te puede dar este tipo de aplicaciones y de implementaciones. Si nos vamos a la parte de productividad, es muy importante que Latinoamérica lance ya 5G. ¿Por qué es tan importante? Porque si no, el gap entre la productividad que tienen los países latinoamericanos y los países desarrollados se va a hacer mucho mayor. Hoy por hoy, Latinoamérica basa su manufactura en la mano de obra barata del ser humano, pero la realidad es que los robots son mucho más baratos que el ser humano, no se enferman, no hacen huelgas y son los que van a acabar haciendo toda la producción. Entonces, es muy importante que Latinoamérica vaya migrando hacia esta robótica, hacia esta inteligencia artificial, hacia este 5G, para poder mantenernos competitivos, porque si no, no lo vamos a hacer. La mano de obra barata no va a ser para siempre, rápidamente se va a ir sustituyendo por la robótica y entonces ya no nos van a necesitar. Entonces es muy importante que los gobiernos lo entiendan muy bien en toda Latinoamérica y que ustedes, los medios, impulsen también a los gobiernos preguntándoles cuándo llega esto, si tantos beneficios va a traer para la sociedad.
Okay, thank you. I think that we have more questions in the chat box. But I guess we should we go to the specific question? I understand that you have maybe addressed the question in general, but what is the key in how to prevent the arrival of 5G in Latin America? That's from Paul Lara. Oh, yes, I see this one. Okay. Yeah, what is the key to ¿Cuál es la clave para poder promover la tecnología en Latinoamérica ahora a raíz de la pandemia? Si vemos los requerimientos de los usos de la tecnología durante la pandemia, podemos observar, primero que nada, que el 80% de todo el tráfico es de datos y la mayoría de los datos son videos. Entonces, sí, podemos tener 4G, videos en 4G, por ejemplo, puedo yo tomar el video y puedo subirlos y bajarlos, pero al ir generando más contenido de usuario, bien sea que se trate de aplicaciones industriales o de los consumidores, la tecnología 4G no está bien diseñada para poder manejar este tipo de acumulación de datos, y 5G nos da una gran versatilidad por la rapidez. En una estación base de 4G, el máximo que obtenemos son 75 megabits por segundo, a lo mejor 150 si tenemos más espectro, pero el 5G ya llega al nivel de gigabits. Por ejemplo, cuando yo estoy en China y mi celular tiene 295 megabits, 75 megabits para subir y 295 para bajar y 75 para subir. Entonces, ¿cómo estamos nosotros proporcionando 5G en Latinoamérica durante la pandemia? Bueno, el primer componente es la capacidad de poder subir para poder así dar apoyo a lo que es los videos, porque 4G no lo soporta muy bien. También podemos pensar que 5G es como un gran cubo de agua y es el mismo tamaño de 4G. Si nosotros implantamos 5G, podemos darle servicio a más usuarios con un costo similar. Por lo tanto, hay dos beneficios directos para poder promover estas cosas. Es decir, cómo poder dar casi 5 veces más el servicio con una fracción del costo. Una estación 5G nos puede dar una digamos, provisión de servicios confiables a miles de personas. Comparado con 2G, 3G, no tiene ni siquiera comparación. Y 5G no es tan caro realmente comparando con lo que puede lograr. Son varias áreas en donde nos ayudará a introducir 5G a la vida de Latinoamérica. La economía, mejor capacidad para casi todo el tráfico de video, y mejor modelo operativo para otras cosas también. Paul, durante esta pandemia, el tráfico que por lo general se concentra generalmente en las áreas urbanas, en realidad se distribuyó de manera más uniforme, ya que la población se mudó a áreas suburbanas y áreas rurales. En este caso, o no tienen conectividad, o si tienen acceso a la red móvil, siguen usando 4G. Entonces, la infraestructura que tenemos para poder proporcionar la conectividad 4G, si traemos 5G, las velocidades o la experiencia de los usuarios para los usuarios finales se mejorará muchísimo. Y esta es la ventaja, porque mucha gente se ha mudado a áreas rurales, a los suburbios, y a lo mejor ahora están experimentando una conexión no tan buena. Y estamos trabajando para poder comunicarles a ellos que para poder mejorar esto, conforme también el tráfico global sigue subiendo. De hecho, el tráfico pico en Latinoamérica creció un 50% comparado con el inicio de la pandemia. Entonces, hemos estado realizando grandes esfuerzos para asegurarnos de que estas redes 5G, bueno, estas redes antiguas se puedan actualizar
e instalar 5G porque es más eficiente. Esto nos ayudará y también a los operadores a poder proporcionarle a los usuarios finales una mejor experiencia. ¿De acuerdo? Así que creo que esta es otra forma de promocionar el uso de 5G para poder proporcionar conectividad. Sí, adelante. Daniela, a lo mejor tú nos puedes ayudar. Quisiera hacer un comentario sobre la última pregunta. Creo que es relevante. Existe en muchos países que se enfocan en ciudades inteligentes, es decir, se están desarrollando esas ciudades inteligentes, esos smart cities. Voy a hablar en español para poder transmitir esto correctamente. Hay muchos países que están muy enfocados en hacer estas ciudades inteligentes, es porque los retos, como dijimos, cada vez son mayores, ¿no? Se han incrementado, por ejemplo, las emisiones contaminantes 7 veces en los últimos 100 años. Lo que es la demanda de energía global se incrementa alrededor de 36% del 2020 al 2035, o sea, casi 1.52% por promedio por año. La falta de agua va a afectar a 1 de cada 3 personas en cada continente. La pandemia del COVID está trayendo una nueva crisis mundial, no solo de salud, también de hambre. Los conflictos, todo lo que son las crisis climáticas, las recesiones económicas, todo esto ha provocado hambre a más de 130, 140 millones de personas en todo el mundo en el 2019, según un informe mundial sobre crisis alimentaria del 2020. Entonces, dado que la pandemia continúa propagándose por todo el mundo, la necesidad de opciones de atención médica alternativa pues cada vez es más clara, ¿no? Desde que se declaró el estado de emergencia en marzo del 2020, las visitas, por ejemplo, de atención médica virtuales en los Estados Unidos se han aumentado dramáticamente, han aumentado casi el 3000% entre noviembre del 2019 y noviembre del 2020, según datos que estaba yo leyendo ayer en el American Journal of Managed Care. Y luego la seguridad, ¿no? Si bien algunas formas de delincuencia han disminuido, las tensiones pues están aumentando en todo el mundo, ¿no? Y no solo en las zonas de guerra, se han producido protestas, muchas de ellas violentas, desde Brasil, México, Chile, Perú, Colombia, Centroamérica, hasta la India o en Kosovo, en Malawi, en Sudáfrica. La represión policial también está aumentando desde Kenia hasta las Filipinas, y todos los signos de fragilidad pues no se limitan a los países más pobres o incluso a las comunidades marginadas de las ciudades más ricas, ¿no? El movimiento de los chalecos amarillos, por ejemplo, tomó las calles de París, mientras que los manifestantes armados han marchado en las asambleas estatales en los Estados Unidos, lo del Capitolio que acaba de suceder. Entonces, la tecnología, no solamente 5G, sino la inteligencia artificial, el video, la realidad aumentada, la realidad virtual, el reconocimiento de rostros, todas esas tecnologías junto con la nube, la ciberseguridad en conjunto, nos pueden ayudar a paliar estas crisis. Okay, thank you, Guillermo. And I think Gracias. Yo creo que ahora veo que hay una mano levantada y también veo algunas preguntas en el chat. Podríamos primero pedirle a la persona de Perú, hace una pregunta muy profesional sobre el sistema del almacenamiento, que si se define por medio del software. Y también Luis Cava, que también levantó la mano. Y creo, bueno, hay varias preguntas aquí escritas, pero yo creo que una de las preguntas comunes es sobre la pandemia, el impacto de la pandemia. Primero que nada, vamos a ceder la palabra a la persona de Perú. Habla sobre el software. Si no, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Creo que más tarde hacemos la pregunta, porque es una pregunta muy profesional que me gustaría que sí se conectara, muy técnica también, sí, definitivamente, y yo no estoy familiarizado con todos los productos empresariales. Yo trabajo en el área de transporte. ¿Qué otra pregunta seguiría? Hola. Soy Luis Cava, Me gustaría saber cómo Huawei transforma un problema en una oportunidad y cómo
ustedes pueden manejar los comentarios sobre la tecnología de 5G, que puede ser bastante, digamos, dañina, producir cáncer y otras enfermedades. Bueno, es una pregunta muy directa, Luis. Vamos a tomar la última pregunta y luego vamos a entender. Bueno, ha habido muchas cosas en las noticias, es decir, muchas noticias sobre la radiación electromagnética y 5G, este tipo de tonterías. Sin embargo, tenemos que definir los hechos y el problema que vemos sin faltar al respecto a los medios. No toda la información que se presenta en los medios necesariamente es precisa por muchas razones. Entonces tenemos que ver qué es la información que falta y cuáles son los hechos, o cuál es información que puede ser tendenciosa. Específicamente, los estudios definitivos que lo ha hecho la OMS desde el 2014 hasta la actualidad demuestra y prueba que no hay una correlación entre el 5G y el cáncer. No habría que considerar esto. Nos pueden escribir, les podemos dar las referencias y ustedes pueden checar. Cuando vemos cosas sobre cómo Huawei hace la transformación y cómo toma las oportunidades. Huawei es una compañía muy dinámica, es decir, generalmente se ve un problema y se define una solución, pero nosotros básicamente lo que hacemos es concentrarnos, hablar con los clientes sobre sus necesidades, cuáles son los problemas, sus necesidades, lo que se requieren, y basando en lo que nos dice el cliente, tratamos de encontrar los puntos de control. Entonces, por ejemplo, hemos estado construyendo redes 3G muy buenas y también estaciones 4G muy buenas. Y uno de los factores clave en estas estaciones es el consumo de energía. Nos damos cuenta que la electricidad es uno de los factores más importantes. Por lo tanto, hemos nosotros diseñado nuestras bases de manera muy eficiente, con un bajo consumo eléctrico. Y si observamos los teléfonos móviles, los celulares, lo primero que queremos es una batería que dure más de 1 o 2 días. Es la gestión de la energía. Nosotros transferimos muchas, digamos, investigación y desarrollo a lo que son las unidades de negocio. Cuando ustedes han visto, por ejemplo, el microondas que se autocorrige, este tipo de tecnología viene de simplemente estos aparatos, los celulares, cuando ustedes tratan de tomar un video o una fotografía y se desestabiliza. Entonces tratamos de tomar esta tecnología y ponerla en otra área. La forma como nosotros arrostramos las oportunidades es pues hablando profundamente con los clientes, bien sea que se trate de un hospital, una industria, un operador de telecomunicaciones o un consumidor, porque así nosotros sabemos cuáles son los requerimientos, sus necesidades, y tenemos que así enfocarnos en nuestra investigación y desarrollo basándonos en esos requerimientos de los clientes. Gracias. Sí. Entonces, yo creo que la siguiente pregunta sería, yo creo que hay 2 o 3 preguntas con respecto a la pandemia. Podríamos preguntar en términos más generales, ¿qué impacto ha tenido la pandemia? ¿Y cuáles podrían ser las prioridades para 2021? Bueno, creo que ya respondí de alguna forma a estas preguntas, pero bueno, una de las preguntas es, ¿qué lecciones nos deja la pandemia en la transformación digital en Latinoamérica y cuáles son las prioridades que se pueden tener en el 2021? Esto es bastante bueno. Miren, lo que es muy claro es que la educación, la salud y los trabajos, esos 3, bueno, el trabajo no es un sector, digamos que la medicina, cuidados médicos y educación es muy importante. Lo más importante de la pandemia es que podemos cambiar las cosas, podemos hacer objetivos, podemos cambiar de enfoque. Los gobiernos que se han estado
enfocando para tratar de mejorar la economía, están buscando tecnologías para poder apoyarse, porque ellos confían que la tecnología puede marcar la diferencia. Pero antes de la pandemia, realmente no pensábamos en estas cosas, es decir, o los políticos no creían en todas estas cosas. Y yo creo que ahora todos reconocen que si queremos que un país siga adelante y salga de una crisis económica y de la enfermedad, lo que tenemos que hacer es arreglar la enfermedad y por lo tanto tenemos que prevenir estas enfermedades en el futuro. Por lo tanto, vamos a estar estableciendo prioridades en los cuidados médicos a largo plazo, no nada más como consecuencia directa de la pandemia, sino también de una forma indirecta, porque, es decir, la gente ha estado confinada, ha estado aislada, esto cambia el comportamiento de todos. Entonces, ha habido también una transformación mental y esto es un problema significativo que no ha sido todavía, digamos que, abordado como los efectos directos de la pandemia. Entonces, las prioridades pueden ser, primero que nada, ver las iniciativas y probablemente acortar los tiempos para que las políticas estén ya listas para poder apoyar la inversión e impulsar la economía. Sí, tienes razón, Paul, pero temas específicamente que obtendrán mayor prioridad será la seguridad, la salud, desde luego, educación y la productividad, para poder crear también empleo y para poder impulsar la economía. Y esto se relaciona un poquito con lo que Inés Nieto preguntó. Ella dice que estamos hablando de Latinoamérica como un bloque, pero ella piensa que hay muchas diferencias económicas entre los países latinoamericanos. Y ella está en lo cierto. Probablemente esto se deba a diferentes visiones de diferentes gobiernos. Hay gobiernos que tienen una orientación más socialista y otros gobiernos tienen una orientación más económica o capitalista. En caso de Argentina, el gobierno cambió de una orientación económica a una más social. Esto no significa que sea correcto o sea incorrecto, solamente es una visión diferente para abordar las cosas. Los países que tienen una orientación económica o más capitalista se enfocan más en la productividad. Primero que nada, productividad y probablemente seguridad. Pero los países más socialistas quieren ver una cobertura, digamos, universal. También se encuentran en la educación, en la salud, primero que en la productividad per se. En caso de Argentina, yo creo que actualmente se enfocan mucho más en la educación y que en la productividad, más en la salud que en la productividad, y también el tratar de tener una, digamos, cobertura universal. Otro punto es que podemos entender las diferencias en diferentes países latinoamericanos. Es decir, ya tenemos la licencia 5G. En algunos países todavía están trabajando en las regulaciones para el futuro. En otros países están ya en las etapas tempranas, están empezando a desplegar ya la tecnología 5G. En general, lo que podemos ver es más allá de los beneficios de conectividad y el apoyo, el soporte durante los tiempos de pandemia, Guillermo, usted mencionó un boom posible en la productividad, es decir, una explosión de productividad. Y hay muchas iniciativas en Latinoamérica para poder así, pues, trabajar en casos como, por ejemplo, agricultura usando 5G, para poder así reducir los costos e incrementar la productividad y reducir el uso de herbicidas y para proteger también así el ambiente. Y 5G en la fabricación, en la industria manufacturera. Es decir, no es... en algunos países ya es decir, ya todo está automatizado con la tecnología 5G y los ciclos de producción se están reduciendo de 17 horas a 7 horas. Y las ganancias totales en cuanto a eficiencia son del 25%. Así que
hay un gran potencial, no nada más para la población general, sino también en otras áreas. Tenemos un estudio conjuntamente con los consultores de Deloitte, y en un año el impacto del 5G podría tener un impacto enorme en el PIB. Más de 2% en el Producto Interno Bruto. Creo que 2.5% cada año durante 15 años. Entonces, es un gran impacto que esto puede traerle a la sociedad y sobre todo a distintas áreas de nuestra economía. Y en general, lo que yo puedo ver es que si comparamos Latinoamérica, por ejemplo, con el Medio Oriente, con Asia, en Corea del Sur, por ejemplo, hay 108,000 estaciones base de 5G instaladas. Y si yo comparo Corea del Sur con Brasil, en términos generales, si hay 2, 3, 4 G, todos los operadores. En Brasil, nada más hay 100,000 estaciones base. Imagínense, en Corea del Sur, un país muy pequeño, 180,000 estaciones 5G. En China, que es tan grande como Brasil, tiene alrededor de 800,000 a 1,000,000 de estaciones 5G actualmente. Ya están implantando prácticamente todo a través de 5G. Lo que puedo decir es que todos los beneficios en términos de productividad van a ser una realidad en Corea del Sur, en China, en el Medio Oriente, en muchos lugares en Europa. Y, mientras tanto, Latinoamérica sigue estando rezagado en general. Tenemos estas diferencias y esta es la conclusión. Tenemos que acelerar la instalación básicamente las licitaciones para la implementación de la tecnología 5G en general. Bueno, creo que el comentario ya prácticamente quedó, sirve como contestar a la pregunta. También quisiera yo agregar algo, pero ahora quiero decir que en China ya es más de las 12 de la noche, ya es muy tarde, así que la gente está despierta y se está desvelando, que está bien, no es malo. Bueno, de todas formas hay gente que son como máquinas, no duermen, habla de Paul. Sí, quisiera comentar sobre la última pregunta de Carlos de México y luego Guillermo puede a lo mejor agregar algunas cosas, pero es una pregunta muy interesante porque se habla de, costeabilidad, eficiencia en costo. Tradicionalmente, cuando pasamos de diferentes tecnologías de 2, 3 o a 4G, las tecnologías son diferentes. Porque, por ejemplo, algunos diseños son para soportar los datos, en fin, y 5G soporta la eficiencia. Entonces, básicamente, si nosotros comparamos la tecnología móvil 5G con 4G, vemos que va a ser mucho más barato a la larga. En China llevo usando 5G más de un año, 300 megabits por segundo de descarga y 75 más o menos de subida. Más o menos para poner cosas en perspectiva. Y yo no he pagado más. Es decir, el precio del 4G y 5G es lo mismo. La diferencia es que yo tengo una mejor experiencia y como tengo mejor experiencia lo uso más, consumo más datos. En última instancia sí estoy pagando más, pero básicamente la calidad de servicio es muy buena, así que me quedo con mi proveedor. Ahora, esta es una observación, pero si nosotros vemos la razón principal de la eficiencia del 5G, el 5G es 20 veces más eficiente, así que no tengo yo que tener aquí 300 megabits, con 30 lo tengo bien, y el operario, pues también puede darle los recursos a 10 personas o 20 más personas. Es decir, el operador tiene el potencial de bajar las tarifas con la misma calidad de servicio que 4G, porque el 5G tiene una mayor capacidad y también la eficiencia operativa es mejor. Es decir, el diseño de 5G
va a mejorar la capacidad, la experiencia tanto de negocio a negocio como de negocio a cliente, o sea, B2B y B2C. Pero básicamente, este es el comentario básico. O sea, hay diferentes formas de poder abordar los beneficios de 5G. Bueno, me voy. Buenas noches, Guillermo. Te quedas tú a cargo. Y espero que la pandemia termine pronto para que todos podamos volvernos a reunir. En Brasil, Argentina o en donde sea. Entonces, ¿sí duermes, Paul? Bueno, sí, me voy a dormir porque he tenido 7 reuniones hoy y estoy muy cansado. No lo sabía. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Paul ha tenido un día muy ocupado en la conferencia móvil en Shenzhen. Entonces vamos a dejar que se vaya. Gracias. Vamos a ver las preguntas. Bueno, creo que ya nos pasamos 7 minutos, ¿verdad? ¿Quieres tomar una pregunta más? Una pregunta. Sí, está bien, porque tengo otra reunión en 15 minutos. Okay, I guess we can take one last question. So let me take a look. Okay, I think we will take the question from Jose Ramos. Jose Yes, Ramos. please go ahead. Yeah. Thank you very much. Just quickly before the meeting ends, considering in Mexico that some major implications here are the government's visions towards the future in the economic as well the industrial sector, is there any way that maybe the private sector can acquire 5G technology in Latin America without having to wait for a response from the government? And if so, is there anything that Huawei is doing in order to facilitate this technology in the private sector? Thank you. You mean the private sector without the operators, right? Yes. O sea, sin los operadores, que Así es, compañías pusieran redes de 5G. Companies, Marcelo, that will deploy 5G networks, he's talking about private networks, 5G private networks. Okay. You want to answer that, or should I take it? I can share some comments when you complement. Sure, go ahead. So actually, even without 5G license, there is the possibility for you to bring a 5G DSS, which means that you can use the 4G frequencies in place, and you bring 5G technology for initial deployment. So this can be done using the current frequencies operators they already have. And specifically here in Brazil, this was already launched as the initial 5G. But the importance of these 5G DSS is that you could take, for example, one base station to a farm or to a manufacturer, and you can enable 5G DSS. So you have 4G and you have 5G. But to use this 5G DSS, the current Pero para utilizar esto, tenemos que tener uso exclusivo de 5G y se puede desplegar. Y lo hicimos este año. Por ejemplo, en Nicolaro, en el estado de Goiás, en Brasil, tuvimos un muy buen caso de 5G de agricultura y estábamos utilizando 5G HSS. Y ya es 5G, pero desplegado sobre el 4G que tiene el operador en Brasil. Y pudimos construir muchísimas aplicaciones para vigilar los cultivos en donde se utilizan los herbicidas o los fertilizantes, reduciendo el coste de producción total al impulsar al mismo tiempo la productividad. Aquí a lo que quiero llegar es que sí es posible, se puede hacer, pero en este estado
no es como vamos a construir un caso para agricultura, vamos a llevar esto a la fábrica de Huawei, que realmente ya está automatizada por medio de 5G. Sí se puede hacer utilizando el sistema de operación de 4G y utilizando el 5G HSS. Y, por ejemplo, ellos fueron adquiridos por los operadores, por eso tenían los operadores una licencia, pero sigue habiendo una discusión de que el espectro tiene que construir un caso para las compañías, todavía no se define, pero están las discusiones en curso y también para incluir Europa. Pero si tienes, sí, tu respuesta fue muy completa. Quiero añadir solamente que yo creo que hay una oportunidad. Sí, Marcelo está en lo correcto. Muchas redes van a pasar a través de operadores. Y el problema con los gobiernos es que los gobiernos no van tan rápido como quisiéramos al firmarse con estas nuevas frecuencias de 5G. No es como, todavía no, esto retrasa todavía la implantación de 5G, pero aquí lo importante es que cuando esto suceda, creo que vamos a tener un nuevo modelo de negocio y yo creo que las redes privadas con 5G van a ocurrir especialmente en un ambiente interno, dentro de las premisas, y están más preparados que nadie más para dar servicios fuera. Esto es lo que hace Huawei, pero el gobierno puede poner el dinero o invertir para tener 5G dentro de un aeropuerto y tenerlo ahí. Se puede desplegar muchísimos otros servicios nuevos y esto va a ser un nuevo flujo de ingresos para los operadores o quien sea el que implante la tecnología. Y esta discusión ya está ocurriendo recientemente en diferentes países en cómo estas redes privadas de 5G van a operar, pero mi creencia es que la manera más fácil de hacerlo para que los operadores sigan siendo los dueños de los permisos, pues otros van a invertir en esta red de 5G dentro de las premisas, pero la inversión va a provenir de otra parte interesada y las que inviertan en la 5G provendrá también de expertos. Este es lo que va a ser un nuevo modelo de negocio que creo que va a tener mucho éxito porque los operadores siempre les falta dinero para invertir en este tipo de cosas. Pero si los reguladores dejan que el sector privado inviertan, aparte de los operadores en estas redes, esto va a acelerar las cosas, específicamente la cobertura de 5G. Thank you very much. Muchas gracias. Malta. Gracias por tu comentario. Con esto concluimos la reunión, pero antes de cerrar la reunión, si vemos aquí en el chat, si necesitan la información de Paul y de los demás participantes, está en el chat. También para contestar a Perú, pues les vamos a contestar su pregunta más